Un Quarren suelto en el palacio, el relato de Tessek. Tessek descansaba en su tanque de agua, tomando aparentemente una siesta de media tarde mientras contemplaba los planes para mañana. Para el mediodía, Jabba el Hutt estaría muerto, de un modo u otro. A las 10 de la mañana, el Hutt planeaba inspeccionar un cargamento de especie en uno de sus almacenes más grandes en Mos Eisley. Y durante esa hora, el prefecto Eugene Talmont, el títere sonriente del imperio, planeaba asaltar el almacén con esperanzas de ganarse un lugar fuera de esta roca. Poco sabía Talmont que Tessek los había engañado. Tessek había sobornado a 2 de los oficiales subordinados de Talmont para dispararle a Jabba y a su propio superior, y después ellos se escabullirían antes de que la bomba oculta en el yate de Jabba pudiera explotar, llevándose a Jabba, Talmont y al almacén casi vacío. Uno de los oficiales seguramente sería reclutado para tomar el lugar de Talmont como prefecto, y Tessek vendería los intereses criminales de Jabba a la dama Valarian por una vasta fortuna. Mientras tanto, Tessek se quedaría con los negocios limpios de Jabba, esos que existían solo como operaciones de lavado de dinero. Afortunadamente, nadie, ni siquiera Jabba, sabía exactamente cuánto de la vasta fortuna de Hutt había sido diferida por Tessek para comprar y promover estos negocios en los últimos 4 años. Bajo la cuidadosa guía de Tessek, los negocios limpios de Hutt estaban haciendo casi tanto dinero como sus operaciones criminales. Y más de un altivo individuo respetuoso de la ley sería sorprendido al enterarse de la verdadera identidad de su empleador. Tessek sonrió para sus adentros mientras consideraba su plan, y aún así se sentía incómodo. Oyó un sonido dentro de sus cámaras. Se quedó quieto, abriendo un ojo solo un poquito, mirando hacia afuera en los cuartos oscuros. Había oído el movimiento, estaba seguro, un sonido sordo de metal raspando en los pisos de plastiacero de su habitación. Pero la habitación estaba a oscuras, solo las masas deformes de ropas viejas esparcidas por el suelo. Estudió durante un buen rato, hasta que por fin detectó algo cerca de la puerta. Un gran droide de metal negro con forma de araña, con luces tenues que brillaban como ojos. Un andante cerebral Beomar. De todas las cosas en el palacio de Jabba el Hutt, solo los Beomar eran más espeluznantes que el propio Jabba. En algún lugar, muy profundo en la fortaleza, los cerebros estirpados quirúrgicamente de los Beomar estaban apilados en frascos llenos de nutrientes, en los que durante siglos habían sido libres para reflexionar sobre el cosmos sin la distracción de sus sentidos. En raras ocasiones los cerebros llamaban a uno de los droides araña, para luego llevar el cerebro a los niveles superiores del palacio. Tessek se preguntó los motivos de la criatura. ¿Espías? Todos ellos espías. Tessek pulsó un interruptor, cerrando con cerrojo la puerta de su habitación, luego salió de su tanque de agua, dejando que el precioso líquido goteara en los pisos cálidos. Demasiado tarde, el Beomar se dio cuenta de que estaba enjaulado, y el cerebro del monje atrapado en un cuerpo de araña corrió por la habitación, tratando de esconderse detrás de un montón de ropa. «Ven, oh gran iluminado», bromeó Tessek, «enfrenta tu inminente muerte con ecuanimidad». Para su sorpresa, el monje se detuvo en mitad de un paso, luego se volvió para enfrentarse a él. Las luces brillaban intensamente. Se subió a la pila de ropa sucia, y se irguió majestuosamente, con las lentes de las cámaras apuntando a Tessek. ¿Te enfrentas a tu propia muerte inminente con tanta ecuanimidad? El monje hablaba con voz metálica a través de un pequeño altavoz en el vientre de la araña. Tessek rió nerviosamente y empezó a amarrar una pistola en la cadera, otra en la rodilla izquierda. Luego puso vibrocuchillas en vainas en la espalda, en la rodilla derecha y en la muñeca izquierda. Había pensado en matar al monje de inmediato, pero ahora decidió jugar con el primero. ¿Pretendes conocer el futuro, ver mi muerte?, preguntó Tessek. Sin embargo, ¿fallaste en ver la tuya? Tal vez he venido aquí en busca de mi propia muerte, respondió el monje. Tal vez añoro la libertad perfecta, tal como tú añoras la libertad. Yo ya soy un Quarren libre, dijo Tessek. Yo trabajo para Jabba sobre una base diaria, y puedo dejar su empleo cuando sea que desee. Soy libre. Terminó envainando su último cuchillo, sacó su pistola y comprobó para asegurarse que estaba totalmente cargada, luego la configuró para matar. ¿No eres libre de volver a los mares verdes de tu planeta natal?
argumentó el monje, porque los miembros de tu especie Quarren son vistos con desprecio por los Mon Calamari. Durante años los has servido, y ahora, debido a que uno Quarren los traicionó al imperio, todos los Quarren han sido desterrados. Y has prometido que algún día te harás libre, que nunca servirás como inferior a un ser de otra especie. ¿Cómo puedes saber de estas cosas, confinado como estás a las jarras de abajo? Preguntó Tesek. Leí tu mente mientras dormías. Sentí tu ansia, y he venido a ofrecerte la libertad que deseas. ¿Puedes leerme la mente? Preguntó Tesek, sospechando que fuera verdad. Así es, dijo el monje. Sé que tramas el final de Java, pero que temes que tus propios secuaces, Reyes, Barada y los Bequais, sean demasiado ineptos y poco fiables para llevar a cabo tus planes. En realidad, tú eres mucho más listo que tus colaboradores, más listo que el mismo Java. Tesek sospechó que el monje estaba tratando de adularlo. ¿Esperas matar a Lut, robar toda la riqueza que tiene esparcida por toda la galaxia y ponerte a ti mismo en su lugar? ¿Te imaginas que haciendo eso, serás libre? ¿Te imaginas que tu riqueza te comprará el respeto y la paz mental que ansías? ¿Pero? Preguntó Tesek. Pero con el tiempo descubrirás que eres un esclavo de la riqueza, atrapado en una telaraña de sospechas y engaños, manipulado por las tramas de seres muy parecidos a ti mismo. Incluso ahora, luchas dentro de esa telaraña. Java sospecha que planeas matarlo. Su espía Salacious Crumb te ha estado siguiendo. Junto con el guardia Ortug y Beibe, Fortuna es muy consciente de tu deslealtad. Java se divierte mucho mirando tus esfuerzos, aún mientras planea tu propia muerte prematura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Preguntó Tesek con inquietud. Los zarcillos en forma de látigo de su boca se sacudieron. Sus corazones latían con fuerza en su pecho, y un poco de tinta goteó de las glándulas en su boca. La antigua reacción de su especie al miedo. Ven conmigo, susurró el monje con urgencia, al reino de los Beomar debajo de los terrenos del palacio. Podemos enseñarte el camino a la paz y la iluminación. ¿Pero primero querrían sacar mi cerebro de mi cuerpo? Preguntó Tesek. Gracias por la oferta, pero no. Sacó el arma y disparó tan rápidamente, que el monje no tuvo tiempo de moverse. El cuerpo de araña estalló en chispas azules y se desparramó contra la pared, con las patas retorcidas en espasmos torturados mientras se quemaba. Un guardia gamorreano de piel verde irrumpió en la habitación, blandiendo una enorme vibro hacha. Tesek reconoció a Ortug por sus enormes colmillos amarillentos y su olor característico. Ortug había estado afuera de su puerta. ¿Qué pasó?, gruñó Ortug. Tesek no pudo evitar notar que Ortug había sido capaz de anular el bloqueo de voz de su puerta. Desperté y me estaba colgando las armas cuando esa criatura se revolvió al otro lado de mi habitación, respondió Tesek, preguntándose si debía seguir adelante y dispararle a Ortug, pero decidió no hacerlo. Con todas las extrañas muertes en el palacio últimamente, decidí no correr ningún riesgo. Ve a decirle al señor Java que me he encargado del asesino entre nosotros. Tesek había improvisado este último detalle. Claro que había habido una serie de asesinatos inquietantes en el palacio, los cuerpos que aparecían no tenían signos físicos de ataques. Pero Tesek sospechaba que todos podían ser atribuidos a ese patán de 3 ojos, Reyes. Ciertamente la criatura con cabeza de cabra pasaba más tiempo ebrio que sobrio, y a medida que el monstruo solitario se hundía más y más profundo en la locura, se volvía más y más violento. Si Reyes no hubiera sido uno de los secuaces más valorados de Tesek, a pesar de ser tan poco fiable, hacía algún tiempo que Tesek habría señalado a la criatura por los asesinatos. Como estaban las cosas, Tesek disfrutaba de la idea de desviar la sospecha hacia los monjes. Sin duda le daría algo en que pensar a Java. Ortug se rascó entre 2 rollos de grasa debajo de su papada peluda y consideró la explicación de Tesek. Si hubiera sido cualquier otro gamorreano, como ese tonto de Gartog que había estado arrastrando cadáveres en descomposición por todos lados pensando que serían valiosas pistas del asesinato, habría aceptado directamente los cargos de Tesek. Como era, Ortug solo continuó rascándose y dijo: no importa, tonto, exclamó Tesek. Si tú eres demasiado estúpido para ver la verdad.
Yo le diré a Java y recogeré su recompensa. Tesek se apresuró a salir al pasillo, bajando un tramo de escalones de piedra amplios. Podía oír los gemidos agobiados de droides siendo torturados por un pasillo lateral, el rugido de las bestias en los pozos, los cautivos en las mazmorras. La casa de Java era una casa de esclavos, dolor y lamentos. Cuando Tesek se convirtiera en el señor de esta fortaleza, las cosas cambiarían. Estas salas se llenarían con los sonidos de música y la charla agradable de los contadores. Tesek era un hombre de negocios y no le apetecía ser malo. Java desperdiciaba valiosos recursos, droide y de carne, en sus indiscriminadas actos de maldad. En un momento, Ortug salió corriendo de la sala, con su cota de malla resonando, empujando para pasar a Tesek mientras clamaba: «Espera, espera, yo le digo a Java por ti». Tesek había sabido cómo reaccionaría la criatura, por supuesto. El indicio de una posible recompensa era suficiente para nublar el juicio de incluso los gamorreanos más inteligentes. Y así Tesek era libre de hacer sus rondas diarias. Tenía un día ajetreado por delante, tantos planes que cumplir. Su primera parada fue con Barada, el jefe de la flota de repulsores de Java. A pocos sirvientes de Java se les permitía tener un dormitorio propio. Este tipo de cosas se le concedía solo a aquellos, como Tesek, cuya anatomía requería consideraciones especiales. El resto de los asesinos eran confinados al salón del trono de Java, para que Java durmiera con muchos guardias y al mismo tiempo hacía más difícil que sus propios secuaces tramaran contra él. No obstante, había algunos, como Barada, que tenían sus propios cuartos. Barada estaba condenado a dormir en el garaje, donde podría cuidar los vehículos. Tesek bajó a la planta baja del palacio, luego rasguñó ligeramente la puerta al garaje. La puerta se abrió deslizándose con un silbido. Tesek saltó dentro y la puerta se cerró repentinamente detrás de él. El garaje era una vasta sala que contenía la barcaza de placer de Java, docenas de embarcaciones usadas para llevar mercancías, deslizadores y motos deslizadoras, todas protegidas contra el robo y los elementos por una pesada puerta blindada. La habitación olía a moho, grasa, pintura y polvo. Afortunadamente, la puerta exterior del garaje estaba cerrada contra el calor del día. Una esquina de la habitación tenía piedras en el piso y en ellas había una cama de arena. Barada yacía en ella, desnudo hasta la cintura, con los ojos amarillos brillando débilmente bajo las débiles luces de trabajo alrededor de la habitación. «¿Qué sucede?», siseó Barada. Barada era una feroz criatura con la piel marrón agrietada que igualaba a los ásperos desiertos de Tatooine en textura y color, aunque la cresta de su cráneo a veces cambiaba a un rojo brillante. Era brillante, reservado, y era uno de los pocos siervos por deudas en los que Java confiaba. Barada debería haber sido capaz de comprar su propia libertad de Lut, pero Java había hecho trampa para negarle a Barada su libertad durante demasiado tiempo. Habría sido más sabio para Java liberar a la criatura y emplearla honestamente. En cambio, el Lut averiguaría demasiado tarde que su confianza había estado en el lugar equivocado. «Hoy es el día, amigo mío», respondió Tesek en voz baja. «Vas a ganar tu libertad. ¿Todo está bien? ¿Está todo asegurado?». No se atrevía a hablar más abiertamente al preguntar si la bomba estaba colocada en la barcaza de Java. Barada cerró los ojos en reconocimiento. «Me quedé levantado todo el día preparando el esquife de Java, pero antes de descansar, me enteré de un asunto de interés». «¿Qué cosa?». «Más miembros de la Alianza Rebelde han encontrado su camino al Palacio de Java». Tesek siseó descontento. «Cuéntame». La mujer disfrazada como cazarrecompensa Subese que entregó al amigo Bukie de Han Solo, y luego intentó rescatar a Solo. Hemos comprobado su identidad. No es otra que Leia Organa, la princesa de Alderaan. Y Java la tiene encadenada a sus pies. «Ese cretino», dijo Tesek. ¿No reconoce Java lo peligroso que es? Retener a Han Solo ya era bastante impetuoso, y añadir al Bukie era temerario. ¿Pero encarcelar a la princesa? Seguro que la Alianza Rebelde efectuaría un rescate. Java no lo cree. Debiste haberlo escuchado reír cuando se enteró de su identidad. Java puede reírse ahora, pero vamos a ver quién ríe último.
Nuestros planes darán fruto pronto, y por mi parte voy a respirar más aliviado una vez que saque a estos héroes rebeldes del palacio. Tesek se dio la vuelta, y salió de la habitación, con sus capas ondeando. Tantas cosas de las que preocuparse. Ataques rebeldes, los espías de Java, los viles consejos de un monje muerto hacía mucho tiempo, la estupidez de los hombres de Tesek, asesinos en el palacio, y la incertidumbre del éxito del atentado que el mismo Tesek planeaba contra Java. De repente oyó el rugido divertido de Java Elut subiendo desde el pasillo debajo de él, a una hora cuando Elut normalmente todavía dormía. Evidentemente, alguien estaba en problemas. Tesek se apresuró a ir a la sala de audiencia. Todo el mundo estaba despierto. Beibe Fortuna estaba parado entre Java y un joven vestido con túnicas oscuras. El joven advirtió a Java: sin embargo, voy a llevarme al capitán solo y sus amigos. Usted puede beneficiarse por esto, o ser destruido. El joven hablaba con dignidad y había tanta amenaza implícita en su tono que Tesek encontró que sus corazones le palpitaban con fuerza en el pecho. Se encontró esperando desesperadamente que Java liberara a sus prisioneros. Jo, 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 se echó a reír Java. Entonces dijo en Utes: no habrá ninguna negociación, joven Jedi. Tesek no podía ver a través de la multitud de personas, y se paró más arriba para ver mejor. Uno de los droides de Java comenzó a gritarle una advertencia al Jedi, pero Java presionó un botón, abrió la trampilla a su calabozo mientras el joven Jedi misteriosamente sacaba un blaster, fallando y disparando al aire. El joven Jedi se deslizó al foso del Rancor, junto con uno de los guardias gamorreanos. La mayoría de los residentes del palacio se abalanzaron para ver la batalla, pero Tesek se quedó atrás, simplemente mirando horrorizado a Java. El Ut loco no tenía ningún sentido de la decencia. Matar a un embajador de la Alianza Rebelde era impensable. Por unos momentos hubo un pandemonio mientras el enorme Rancor marrón verdoso rugía y avanzaba hacia sus víctimas. Sin embargo, la batalla que se desató en el pozo del Rancor duró poco y terminó con el Rancor muerto y Java Elut rugiendo de frustración. En menos de un minuto, Java puso en una línea a los héroes rebeldes y decretó sus condenas a muerte. Serán llevados al gran hoyo de Carcón y lanzados al poderoso Sarlacc. Allí, en sus entrañas, durante más de 1000 años aprenderán una nueva definición de dolor y sufrimiento. En momentos el palacio estuvo repleto de matones de Java preparados para el viaje. El Ut comenzó a gritar órdenes. Preparen mi barcaza velera. Aprovisónenla. Partimos en horas. Obviamente, Java sabía que era demasiado peligroso intentar mantener al Jedi cautivo durante mucho tiempo, pero el primo de una babosa deseaba tan fervientemente extraerle una venganza dolorosa que no podía simplemente rematar al joven. La piel de Tesek se puso fría. El viaje al gran pozo de Carcón tomaría toda la tarde. El prefecto Talmont haría una redada en el almacén en Mos Eisley mientras estaba vacío. Tesek tenía que cambiar sus planes. Mientras todo el mundo daba vueltas trastornado, Tesek se dirigió a Lut. El hedor de descomposición y especias ilegales era fuerte en el aliento del monstruo. Java volvió sus ojos oscuros hacia abajo. Su Majestad, urgió Tesek, quizás quiera reconsiderar esta imprudente misión. Al matar a los héroes de la Alianza Rebelde, solo atraerá la ira de la Alianza contra usted. Es posible que ya tengan naves en órbita, esperando para atacar. Jo, 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 se echó a reír Java. ¿Atacar mi fortaleza? Quisiera verlos intentarlo. Java buscó en su caja de comida, sacó una criatura que se retorcía, se la puso en la lengua y la lanzó en su boca. Tal vez las fuerzas de la Alianza solamente están esperando que usted abandone el palacio, se exponga para atacar, ofreció Tesek. Java no respondió de inmediato, pero sus ojos se abrieron de miedo. Era un argumento muy lógico. Sí, sí, dijo Java. Debemos tener cuidado. Iremos a Carcón, pero solo con un contingente completo de guerreros. Ve, prepárate, Tesek, para un viaje a bordo de mi nave de recreo. Tesek trató de no demostrar su miedo. Eso solo atraería y gratificaría a Lut. Pero amo, yo no puedo ir al desierto. Mi piel se secaría. Jo, 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 jo,
Se rió Java y Tesek supo que no tenía más remedio que acompañar a Lut. Pensar en el dolor de Tesek había divertido al monstruo. Pero amo, argumentó Tesek, tenemos negocios importantes que atender. ¿Recuerda la nave de especia de Kessel? Debemos inspeccionar la carga hoy. Tal vez debería ir a Mos Eisley y para inspeccionarla por usted. Los ojos de Java se estrecharon y se lamió la lengua. Java estaba muy encariñado con la especia, y necesitaría una parte de ese envío para sí mismo. Sin embargo, desconfiaba de Tesek. Sí, dijo Java pensativamente. Su voz en Utes resonó por toda la habitación. La especia tendrá que esperar. Ve a prepararte para el viaje a Carcón. Voy a tenerte a mi lado. Atrapado. Tesek estaba atrapado. Las palabras del monje hicieron eco en la mente de Tesek. Planea tu propia muerte prematura. Seguramente Java había sospechado de Tesek, y aquellos de los que Java sospechaba raramente vivían mucho. De hecho, a Java le divertía el miedo de Tesek a la deshidratación, y como Han solo había pasado semanas congelado en carbonita mientras colgaba en la pared de Java, Tesek se imaginó su propio pellejo desecado, deshidratado hasta quedar momificado, colgado como adorno en la pared de Java. Claro que yo soy poco más que un contable, argumentó Tesek. Otros de aquí podrían manejar estas cuestiones mejor que yo. Sin embargo, le aseguró Java, tu presencia no solo es deseada, es requerida. Tengo grandes planes para ti. Tesek corrió a su habitación, comenzó a hacer planes furiosamente. 3 o 4 horas eran todo lo que tenía. Sería demasiado tarde para cancelar la redada del prefecto Talmont en el almacén de Java. Tesek no tenía tiempo de enviar un mensaje escrito a los agentes de Talmont en Mos Eisley. Tesek tendría que hablar con Talmont después del hecho, conseguir que volviera a hacer una redada en una fecha futura. Tesek consideró la bomba en el esquife de Java. Si Java quería mantener toda su presencia militar, Elut llevaría el esquife, cargado de secuaces, y lo utilizaría como una escolta de protección en caso de una escaramuza. En tales condiciones, no se necesitaría mucho para detonar la bomba, una chispa de un condensador caliente, una bala perdida. Era una gran bomba lo suficientemente grande para que, si la barcaza de Java estaba cerca cuando detonara, la bomba podría destruir también toda la barcaza. Tesek no tenía tiempo para desmontar la bomba. De hecho, los hombres hidroides de Java probablemente ya estaban trabajando en el esquife, cargándolo para el viaje. Tesek solo tenía un único recurso. Tendría que escapar durante los caóticos preparativos. Llenó una pequeña bolsa con algunos chips de crédito, ropa y algunas armas adicionales. Entonces corrió hasta la planta baja, esquivando a los otros secuaces. Cuando pasaba por la sala del trono de Java, se dio cuenta de que Yarna, la bailarina gorda de Java, una mujer con 6 grandes pechos, hurgaba en un compartimiento secreto del trono de Java y metía algunas pequeñas joyas en su sujetador. Ella lo vio, se detuvo en el acto y lo miró. Por favor, susurró en Utes. No es para mí, es para mis cachorros. Me voy y no voy a volver. Por medio momento Tesek se detuvo, pensando que si delataba a la mujer, parecería ser más fiel a los ojos de Java. En cambio, se encogió de hombros hacia la mujer, luego continuó hacia el garaje. La gran sala estaba atareada con decenas de criaturas preparando las armas, y chefs llevando comida a los vehículos. Normalmente, los droides de Varada mantenían una cuidadosa vigilancia en la bahía, pero en este momento era un manicomio, iluminado por las luces de las naves. Deambulando entre las motos barredoras a la sombra de la barcaza de Java, Tesek se arrodilló para examinar a cada una. Las barredoras eran poco más que motores repulsores pesados en un marco apenas lo suficientemente grande como para sostener algunos estabilizadores. Podían viajar rápido y lejos, pero no ofrecían ninguna protección contra los elementos ni armas ofensivas. Pero por el momento, Tesek solamente quería velocidad. Encontró la que parecía ser la moto más rápida, entonces cambió las barras de combustible para tener un suministro completo. Se montó a horcajadas y miró las grandes y pesadas puertas blindadas. Necesitaría hacer que se abran para hacer un escape, pero Java nunca abriría las puertas hasta que estuviera listo para partir.
Abrir esas anchas puertas era la forma más segura de dejar el palacio expuesto a un ataque. Sin embargo, hacía falta un operador experto sentado en la sala de control para abrir la puerta, alguien que conociera los códigos adecuados para liberar los cerrojos. Barada podía abrirlos, pero si lo hacía, Jabba haría matar a la criatura. Tezek se sentó y consideró qué tipo de sobornos podría ofrecer por esa ayuda. ¿Tezek? ¿Tezek? ¿Dónde estás? Era Ortug, el guardia gamorreano, enviado a vigilar a Tezek. Tezek no podía irse, así que se apresuró a meter la moto bajo las sombras de la barcaza. Ortug gruñó, y la cota de malla del guardia resonó mientras circundaba la barcaza, por lejos el vehículo más grande en el garaje. «Vamos», gruñó Ortug. «No estarás intentando ocultarte de su majestad, ¿verdad?» El sonido de los droides trabajando venía del interior de la barcaza. Tezek miró a uno de los paneles laterales detrás de las cocinas de la barcaza, notó que estaba destrabado. Eso le dio una idea a Tezek. Tal vez podría escapar de la barcaza misma. Seguramente, habría una conmoción suficiente cuando los héroes rebeldes sufrieran la tortura. Levantando la barredora, Tezek la metió en la bodega de la barcaza. Estaba terminando de cerrar el panel hacia abajo cuando Ortug gruñó a su espalda. «Aarg, ¿qué estás haciendo? Nos estamos preparando para partir», dijo Tezek, volviéndose para enfrentar al gamorreano. «Vine aquí a abordar la barcaza, pero al parecer nadie está listo para partir». Los ojos rojos de Ortug se estrecharon. «No partimos por una hora. Ven conmigo», gruñó Ortug, agarrando a Tezek por el brazo. «Jabba no te quiere hurgando por aquí». Tezek no intentó sacudirse de su brazo la mano del guardia. Ortug era famoso por su fuerza, y el gran gamorreano simplemente tiraba con fuerza suficiente como para que Tezek pudiera o bien seguirlo o ser arrastrado. Ortug tiró de él hasta la barcaza velera, luego se sentó con él junto al trono de Jabba. Estaba oscuro en el interior de la barcaza, y olía débilmente a moho y desuso. Tezek tragó saliva y notó el nudo en su estómago. Todavía no había cenado, y pensó con nostalgia en los moluscos guardados en su habitación. Imaginó abrirlos con sus 4 tentáculos sensoriales. Ortug sacó su propio blaster pesado y comenzó a limpiar las marcas carbonizadas que se habían acumulado en la punta del cañón. Cuando hubo terminado, apuntó el cañón al ojo derecho de Tezek y le preguntó: «¿Qué tan limpio se ve?» «Limpio. Muy limpio», dijo Tezek. Ortug sostuvo el blaster apuntando a la cara de Tezek durante mucho tiempo. «Jabba no confía en ti», dijo finalmente, mientras dejaba la pistola en su regazo. «Una lástima para ti. Jabba averiguará cuán leal soy en realidad muy pronto», dijo Tezek. «Una lástima para ti», volvió a gruñir Ortug. Tezek se quedó sentado, perdido en un ensueño durante la siguiente hora mientras la barcaza comenzaba a llenarse hasta rebosar. Media docena de los secuaces de más confianza de Jabba tomaron asiento al alcance de Tezek. Por último, el mismo Jabba entró, arrastrando a la princesa Leia encadenada. Jabba se sentó en su tarima, y casi de inmediato la barcaza se lanzó a la acción mientras que la banda empezó a tocar una ruidosa tonada. La barcaza flotó sobre las dunas, saltando sobre las colinas como un barco que cabeceaba entre olas montañosas. Cuando la barcaza continuó calentándose, Jabba hizo que sus hombres abrieran algunos de los paneles laterales para que la brillante luz amarilla de los soles gemelos de Tatooine iluminara el interior. El aire seco y caliente sopló a través de las habitaciones. Tezek no dijo nada, pensaba furiosamente. No tenía nada que decir al monstruo Jabba ni a sus otros captores. En cambio, estaba lleno de miedo, como una copa que rebalsa, hasta que el miedo parecía percibirse en su aroma, en la tinta que le goteaba de la comisura de la boca, en cada temblor nervioso. A medida que la nave se calentaba, la piel de Tezek comenzó a picar y agrietarse, secándose en diversos lugares, entre los tentáculos de su boca, sobre las cretas de su rostro. La normal y saludable piel gris se decoloró al blanco. Unas manchas azul oscuras y enfermizas comenzaron a aparecer en la parte posterior de sus palmas. Estrictamente hablando, los parientes biológicos más cercanos de Tezek eran las almejas y babosas. Pero la especie Quarren se había adaptado hacía mucho tiempo a pasar tiempo en tierra,
por lo menos periodos limitados. Aún así, necesitaba agua para mantenerse flexible. De lo contrario, su piel se agrietaría hasta sangrar, de modo que perdería humedad aún más rápido, y si permanecía el tiempo suficiente en tales circunstancias, moriría. Pero Tessek no se preocupaba de sucumbir lentamente a la pérdida gradual de humedad. Se preocupaba en cambio por la mirada en los ojos de Leía. Había una fiereza, una confianza que no había estado el día anterior. Incluso, solo la había imaginado, una ira contenida. Seguramente, Leía no había sucumbido ante las ministraciones de Java. Ella no había perdido su espíritu. Incluso ahora, se contenía a sí misma, a la espera del rescate. Mientras Tessek la miraba, se volvió más seguro. La alianza rebelde pronto iba a tender una emboscada a la barcaza. Java se daba un festín de criaturas vivas, fumaba una cachimba gigante, sus ojos gratamente vidriosos. Sus secuaces se inclinaban cerca. Tessek repentinamente quiso hablar con Leía, hacerle saber que él era un aliado, pero solo se atrevía a hablar con discreción. Gran Java, comenzó. Java miró a Tessek con ojos estrechos. Me temo que no voy a servirte para nada si me deshidrato aún más. ¿Puedo retirarme a las cocinas para darme un rápido baño de esponja? Java le dio una mirada de interés obsceno, saboreando el sufrimiento de Tessek. Quédate aquí junto a mí, dijo Java. Demuestra tu lealtad. Oh, amo, puedes estar seguro de mi lealtad. Si hay problemas, ocuparé el lugar de honor, guardando tu espalda. Jo, 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 rió en voz baja Java. Entonces aspiró una larga bocanada de su cachimba, cerrando los ojos en éxtasis. En ese momento, Tessek miró profundamente a los ojos de Leía, tratando de transmitirle su intención traicionera. Sorprendentemente, los ojos de ella de repente se ensancharon, como si lo hubiera comprendido completamente. Ella asintió con la barbilla, luego apartó la mirada. En otra hora, Tessek se sentía frágil cuando alcanzaron el gran pozo de Carcón. Los soles de Tatooine golpeaban sin piedad. La respiración de Tessek se volvió poco profunda, y mientras Java con impaciencia se inclinaba hacia adelante para ver la ejecución de Luke Skywalker, Tessek subrepticiamente buscó en una de bebidas de los secuaces y se frotó el hielo por la cara. El droide de protocolo de Java leyó la condena a muerte a Luke Skywalker y a los héroes rebeldes y preguntó por unas últimas palabras. Han Solo replicó con maldiciones diseñadas para ser especialmente ofensivas para aquellos de ascendencia Utesa, mientras que Skywalker simplemente le ofreció a Java una última oportunidad de rendirse. Tessek examinó el horizonte de babor, seguro de que una falange de cazas rebeldes se debía estar corriendo hacia ellos. Confundido, se volvió y miró hacia el lado de estribor de la barcaza velera, y luego miró a los segadores soles dobles de Tatooine. Todavía no había señal de naves enemigas. «Tírenlos dentro», gritó Java, y sus hombres empujaron a Luke Skywalker al pozo. Pero el joven Jedi usó la plancha como un trampolín, girando en el aire para volver a aterrizar en el vehículo, y alguien en la barcaza velera le arrojó un arma. En cuestión de segundos, el Jedi estaba derribando a los hombres de Java. «¡Mátenlo! ¡Mátenlo!», gritó Java, y varios secuaces comenzaron a disparar contra los héroes rebeldes a pesar del hecho de que los disparos perdidos eran propensos a golpear a sus propios compañeros. Sabían que Java podría recompensar bien al que derribara al Jedi. Por un breve momento, Tessek tuvo que preguntarse cuándo llegaría la ayuda de la Alianza. Han Solo y los héroes de la Alianza Rebelde estaban luchando lo mejor que podían, pero la mayoría de ellos parecía ser nada más que una panda de ineptos. Uno de ellos cayó al borde del gran pozo de Carcón y los demás corrieron en su ayuda, dejando solo al joven Jedi para soportar el ataque de todas las fuerzas de Java. Tessek sacó su propio blaster y se paró a espaldas de Java. Todos los secuaces de Java corrían al lado de babor de la nave, tratando de dispararle a Luke Skywalker y los demás rebeldes. Tessek de repente tenía un tiro limpio a la cabeza de Java. Pero mientras consideraba si debía disparar, Leía saltó y envolvió sus cadenas alrededor de la garganta de Java, estrangulándolo. Tessek ya no podría conseguir un tiro limpio a la cabeza de Java, por lo que se desvaneció 2 pasos atrás en las sombras, mirando si los secuaces de Java se daban cuenta de la jugada de Leía,
preguntándose por el balance de esta batalla. ¿Vendría pronto la alianza rebelde? ¿Los hombres de Java matarían a los héroes rebeldes? Uno de Lobeekwai, un secuaz del mismo Tesek, se volvió y vio a Leía, comenzó a lanzar un grito. Tesek le disparó al hombre en la garganta. Entre toda la conmoción, nadie pareció notarlo. En segundos, uno de los esquifes explotó, con su propia bomba, supuso, y la mitad de los hombres de Java estaban muertos. Leía terminó con el Ut, y Tesek, que se había mantenido a la espera del ataque de los rebeldes, de repente se dio cuenta de que no habría ninguna falange de cazas. Estos, al parecer torpes, rebeldes estaban haciendo pedazos a los mercenarios entrenados de Java. Subuki-e disparó un cañoneo hacia la barcaza velera haciéndola escorar y gemir bajo los pies Tesek. A continuación, el Buki-e trató de rescatar a Han Solo. Tesek dio la vuelta y corrió por su vida. Saltó a través de las cocinas, apropiándose de una jarra de agua mientras corría, encontró su barredora, desbloqueó un panel de escape, y salió disparado sobre la arena a toda velocidad. Mientras se apartaba de la barcaza velera, una nube en forma de hongo se levantó detrás, un ardiente testimonio del final del reinado de Java. Tesek bebió profundamente y vertió el agua sobre su piel, luego se envolvió firmemente en sus capas mientras se dirigía a casa, considerando cómo podría consolidar sus fuerzas en lo que fue el palacio de Java. Se sentía seco. El viento del desierto le quemaba la cara, aspirándole la humedad. Odiaba sentirse tan seco, odiaba los cuchillos calientes del viento que le abrían tajos, pelándolo hasta los huesos. Pero mientras la barredora corría sobre las colinas de arena, se sumergía en valles poco profundos, Tesek se dio cuenta de que se sentía ligero. Por primera vez en su vida, se sentía ligero y libre. Soy libre, comenzó a murmurar Tesek. Soñó con la riqueza de Java, yaciendo en montones sin protección y de la mayor riqueza cuidadosamente escondida en cuentas numeradas y prudentemente invertida en empresas por toda la galaxia. Tesek alcanzó la fortaleza de Java cuando caía la noche, cuando las luces normalmente brillaban desde las torres de guardia y los wards en los estanques alrededor del palacio graznaban una terrible canción. El palacio estaba oscuro, vacío, y Tesek temía que se quedaría varado fuera a morir en la oscuridad. Sin embargo, cuando acercó su barredora, zumbando sobre la arena todavía caliente como algún insecto volador, Tesek notó antorchas ardiendo en la puerta principal. Será mejor alertarlos de que Java de muerto y ahora yo estoy al mando. Después de entregar sus malas noticias, sin embargo, huyó del caos a algún lugar oscuro, tranquilo, seguro. Llevó la barredora de regreso al garaje. Cuando se acercó, la puerta de plastiacero se abrió deslizándose. Barada, el buen y fiel Barada, pensó Tesek. Entró flotando al garaje y supo inmediatamente que algo andaba mal. Como mínimo, los droides de mantenimiento deberían haber estado trabajando, iluminando la bahía, con sus ojos brillantes. Pero el garaje estaba en silencio, oscuro como una tumba. Las puertas se cerraron detrás de él, y Tesek se dejó caer de la barredora, demasiado cansado y enfermo para caminar. «¿Barada? ¿Barada? Tráeme agua, por favor», pidió. Luego recordó. Barada estaba muerto, asesinado en la barcaza. No iba a traer agua, y no podía haber sido él quien abrió las puertas. Tesek miró en torno las habitaciones oscuras y vacías, preguntándose quién lo había dejado entrar. Tesek odiaba su cuerpo frágil que no soportaba el calor del desierto de Tatooine, que constantemente amenazaba deshacerse como arena. Maldijo en voz baja cuando nadie respondió a su llamada. Se arrastró a un lavabo cercano en los cuartos de Barada, se regó la piel y bebió con ganas, luego salió al palacio para contar a los demás que Java estaba muerto. Su noticia causó un revuelo para nada pequeño y Tesek se apresuró a ir a sus habitaciones superiores para empacar alimentos y agua mientras que planeaba cómo quitar tantas de las riquezas de Java como fuera posible. Los pasillos del palacio eran oscuros, enclaustrados, y todos los soldados de Java se habían ido. De alguna manera, el lugar parecía más oscuro, más siniestro, que en cualquier momento cuando Java había reinado aquí. Después de juntar sus pertenencias, Tesek salió de su habitación, dándose cuenta con alivio que nunca tendría que volver.
Escuchó un sonido burlón desde la pared del otro lado del pasillo y el repiqueteo de un droide que se acercaba por el oscuro suelo. Sus pasos hacían un eco apagado. Tessek miró por el pasillo. La gran araña negra de un cerebro andante se arrastraba hacia él, con las luces dobles brillando tenues como ojos en la oscuridad. Detrás de ella marchaba otra y otra. Venían hacia él por los pasillos en todas las direcciones. Los monjes Beomar. Saludos, acólito Tessek, susurró el primero de los monjes. Vete, suplicó Tessek y en su estado debilitado, recostó la espalda contra la pared y se deslizó hacia abajo, derrumbándose de miedo y cansancio. Entonces oyó el chirrido de las ruedas del carro y vio los bisturís láser cuidadosamente dispuestos sobre él. 6 meses más tarde, Tessek dejó el palacio de Jabba por primera vez. Se sentía descansado y seguro mientras su cuerpo arácnido mecánico subía con facilidad hasta las torretas más altas en la cima de las torres. Allí, Tessek se sentó en un parapeto, miró a los soles carmesí y púrpura poniéndose sobre el enorme desierto blanco. Una ráfaga de viento sopló por el desierto, levantando una nube de polvo. Si el viento era caliente o frío, húmedo o seco, a Tessek ya no le importaba. Era la primera vez en 6 meses que él dejaba su frasco de cerebro, utilizando sus poderes recién desarrollados para controlar psíquicamente uno de los cuerpos mecánicos. Todavía había riquezas amontonadas debajo de él en el palacio, libres para tomarse, si alguien se atrevía a entrar. Sin embargo, después de los primeros pocos intentos por parte de asesinos y ladrones de Mos Eisley, los voluntarios para el trabajo de alguna manera escaseaban. Tessek apoyó su cerebro en la repisa de una pared, extendiendo sus patas de araña. En algún momento, habría tenido miedo de caer. En algún momento, hubiera sentido como si estuviera en la cima del mundo. Pero ahora, Tessek apagó sus ojos y exploró el mundo con la mente. Debajo de él, en las celdas más profundas del palacio embrujado de Jabba, los más recientes monjes Beomar practicaban sus meditaciones. En el desierto, los depredadores cazaban aquellas cosas que aún tenían carne en los huesos. Los jaguás y moradores de las arenas peleaban sus batallas y rebuscaban agua. En Mos Eisley, la dama Valarian traía un nuevo estilo y clase al submundo. Y en los cielos de arriba, la alianza rebelde todavía luchaba ¿para qué? Libertad. Tessek dejó volar la mente, lejos entre las estrellas, tocando ligeramente las mentes de unas personas que había conocido una vez y con las que sintió afinidad. Luke, Leia, Anne y el Bukie. Al mismo tiempo, cada uno de los héroes de la Alianza tuvo repentinamente el mismo extraño y convincente pensamiento. Si alguna vez regresas a la fortaleza de Jabba, encontrarás un Quarren libre en el palacio. Y uno por uno, cada uno de los héroes sacudió la cabeza para despejar sus mentes del extraño pensamiento. Cuando los soles se zambulleron bajo el horizonte, Tessek se levantó y bajó lentamente por un oscuro corredor que llevaba a los niveles más bajos del palacio de Jabba. Allí, entre los frascos de cerebro llenos de nutrientes, encontraría descanso.